Está en la línea el presidente de Coparmex, José Medina Mora. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Qué gusto saludarte. Gracias. Lo que atestiguamos ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando este grupo balacea a la población civil y mata a 9 civiles, un niño incluido. Para ustedes, para los empresarios, ¿es un acto terrorista? Es decir, ¿ya estamos en un nivel de violencia terrorista en México? Digamos que eso es lamentable que suceda. Esto lo vimos, Carlos, el martes en Zapopan, en Celaya, en Irapuato, en León, el día de ayer en Ciudad Juárez, y desde luego es reprobable que existan este tipo de acciones. Efectivamente hay carpetas de investigación por terrorismo. Pues corresponderá a las autoridades en esa investigación el determinar si es o no, desde el punto de vista de la ciudadanía, pues lo que queremos es poder trasladar, circular en paz, en donde vivimos, en donde trabajamos, el sector productivo, desde luego el que podamos tener abiertos los establecimientos, las escuelas, los comercios, y por eso el llamado que hacemos, Carlos, a las autoridades a que exista estas acciones coordinadas del gobierno federal, estatal y municipal para tomar este control del territorio y no dejar espacios de actuación a organizaciones criminales, en donde es muy clara la Constitución cuando dice que el Estado es quien tiene el uso exclusivo de la fuerza, de establecer las leyes y de cobrar los impuestos. Cuando el Estado da un paso atrás es cuando otras organizaciones se establecen, ponen sus leyes, hacen cobro de piso y desde luego hacen uso de la fuerza, que eso es lo que es lamentable, es reprobable, y es por eso pues un llamado muy enérgico, no nada más desde Coparmex, todos los organismos empresariales que estamos afiliados al Consejo Coordinador Empresarial, hacemos este llamado a las autoridades a recuperar el México en paz que todos queremos. ¿Estamos peor que nunca en términos de seguridad? Digamos que lo que observamos, Carlos, es una creciente inseguridad en todo el país. En esta función de ser presidente nacional de Coparmex, me toca visitar a los centros empresariales, delegaciones y representaciones en todo el país. Estamos presentes en 102 ciudades de la República, y cuando yo les pregunto qué les preocupa, desde luego hay temas particulares en cada ciudad, región, pero un tema común es la creciente inseguridad. Las cifras son muy claras, los datos de homicidios, cómo han ido creciendo. De hecho, Carlos, hicimos una encuesta a las empresas socias de Coparmex y lo que encontramos es que 1 de cada 2 empresas ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. Les preguntamos también qué tipo de delitos. En primera instancia, el robo de mercancía, pues el robo de vehículos, y en tercer lugar, la extorsión, que incluye el cobro de piso. Y esto, lo que observamos, Carlos, es que va en aumento la petición, la exigencia de las autoridades a devolvernos ese México en paz que queremos, pero también proponemos el participar desde los observatorios ciudadanos de seguridad para que también desde la ciudadanía podamos hacer las denuncias cuando algo sucede y puedan actuar las fuerzas públicas desde luego federales, estatales y municipales. Ahora, desde la Coparmex, ¿cómo ven esta intención del presidente López Obrador de meter a la Guardia Nacional, que se supone iba a ser un órgano civil, una policía civil, meterla al ejército? Para nosotros, Carlos, en Coparmex es muy claro que el pasar la Guardia Civil, que debe de tener, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución, un mando civil, pasarlo al ejército es inconstitucional. Si se podría cambiar, sí, si se hace una reforma constitucional que requiere esas 2/3 partes del Congreso para ser aprobada, el hacerlo a través de una ley que se apruebe por mayoría simple haría de esa ley una ley inconstitucional. El hacerlo por un decreto que ni siquiera sea una ley, pues precisamente permitiría el que hubiera estas acciones de inconstitucionalidad o de controversia constitucional más bien, y desde luego que si simplemente lo hacen sin una propuesta de reforma constitucional, sin un decreto, sin una aprobación de ley o sin un acuerdo, simplemente como si fuera un trámite administrativo,
pues lo que aplicaría es los amparos para que efectivamente lo que dice la Constitución pues sea lo que prevalezca, que ahorita la Constitución es muy clara, que debe ser un mando civil. Por otro lado, también la Constitución establece y limita las funciones del Ejército en el artículo 129, Carlos, por lo tanto, la postura es muy clara, es inconstitucional el que se quiera pasar la Guardia Civil al Ejército. ¿Qué deben hacer los gobiernos y particularmente, qué le toca de todo esto al presidente López Obrador? Bueno, el presidente como titular del Ejecutivo, en este caso, enviar una iniciativa de reforma constitucional, si eso es lo que quiere, si efectivamente lo que se requiere es que la Guardia Nacional pase al Ejército, pues el camino es respetar la Constitución, se requiere una reforma constitucional y entonces que envíe la reforma constitucional para que sea discutida y en su caso aprobada en el Congreso. Entonces estaríamos en un Estado de Derecho en donde se respeta la ley y con esto nos referimos a todas las leyes, empezando por la Constitución hasta la última ley y empezando por el presidente y hasta el último ciudadano. Es de hacer notar, Carlos, que ahora que entró el nuevo presidente Petro en Colombia, lo primero que hace es separar la Guardia Nacional del Ejército, es decir, se reconoce como una mejor práctica en muchos países el que el servicio de seguridad de izquierda incluso, ¿no? Sí, claro, de izquierda, pero se reconoce que tiene que ser civil. Esta militarización no es algo que veamos con buenos ojos, así se ha mencionado, no nada más en nuestro país, sino en instancias internacionales que también observan cómo van dándose estos movimientos en distintos países, Carlos. Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias a ti, Carlos. José Medina Mora es el presidente de Coparmex.